¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cómo vamos al aire. Un saludo para todas las personas que se encuentran hoy conectados a través de las redes que transmiten este programa a UNAP Radio. Muchas gracias por esta coproducción. Mi nombre es Joana Cárdenas Acevedo, soy la directora de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y me complace muchísimo volver a este espacio, en nuestro episodio 14, para compartir con ustedes temas distintos que impactan la calidad de vida en nuestro territorio. Hoy, 28 de mayo de 2025, vamos a conversar sobre un tema muy especial, quizá no tan cercano, ¿cierto?, para la mayoría de los ciudadanos, y tiene que ver precisamente con la contratación pública en la alcaldía de Bucaramanga y en la gobernación de Santander. Este comportamiento sobre cómo ha evolucionado la contratación se analizó a través de 2 informes que fueron publicados por la Red de Transparencia por Santander, de la que hace parte Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Entre otros miembros. Ya conversaremos en unos minutos sobre qué es esta red y cuáles son los resultados del informe. Hoy vamos a tener a 2 invitadas muy especiales que están aquí con nosotros para hablar de este tema. Nos acompaña Marcela Pavón, directora del Comité de Transparencia por Santander, y María Juliana Acevedo, consultora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAP. Ambas participaron y escribieron directamente este informe. Marcela y María Juliana, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en este episodio de Cómo vamos al aire. Muchas gracias. Gracias, Joana. Bueno, vamos a iniciar con un primer bloque contándole a las personas que se conectan con nosotros de qué se trata este informe, y me gustaría iniciar contigo, Marcela. Cuéntanos, en primer lugar, qué es la Red de Transparencia por Santander, quiénes la componen, para qué existe esta red y a qué se dedican, brevemente. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio, muy importante comentar este tipo de temas para la ciudad. La Red Santandereana por la Transparencia es una iniciativa tanto de la sociedad civil como de la academia y de medios de comunicación, tendiente a realizar acciones para poder fomentar la aplicación del principio de transparencia, acciones en temas de gobierno abierto y de control social de la gestión pública de las entidades que manejan estos recursos públicos en el departamento de Santander. De esta red hace parte instituciones y gremios muy importantes. Está, por ejemplo, el Instituto de Estudios Políticos de la UNAP misma, el programa Bucaramanga ¿Cómo vamos?, el Comité de Transparencia por Santander, Vanguardia y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Ellos son los miembros activos que actualmente componen la red y pues hacemos este tipo de anotaciones respecto a temas de control social y político de la contratación pública. Perfecto, bueno, ahí tenemos entonces quienes, ¿no?, componen la Red Santandereana por la Transparencia, las entidades y para qué existen y para qué o a qué pues se dedican. Este informe, Marcela, nos motivó a hacerlo desde la red y hablo, digamos, como parte de uno de los miembros de esta Red Santandereana por la Transparencia, que es Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Porque en 2023 recuerdo que hicimos varias conversaciones con candidatos en ese entonces a la gobernación de Santander y a la alcaldía de Bucaramanga, y todos ellos, en los conversatorios, en los foros que hicimos, todos ellos se comprometieron y firmaron unos compromisos en un acuerdo denominado Pacto por la Transparencia.
Allí establecieron varios compromisos que fueron firmados por el hoy alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el actual gobernador también de Santander, Juvenal Díaz Mateus. Entre estos compromisos se encuentra uno muy especial y es preferir las modalidades de selección que implican la libre competencia de ofertas, dejando la contratación directa como mecanismo de excepción. ¿Cómo le explicamos en términos sencillos a los ciudadanos y ciudadanas que se conectan en qué se traduce este compromiso y cuál es la relación de este compromiso con estos dos informes que se han lanzado? Bueno, sí, efectivamente en campaña se hicieron unos conversatorios con los candidatos y ellos firmaron este compromiso que consistía en la práctica de unas, valga la redundancia, unas buenas prácticas en temas de contratación pública. Y a lo que se refiere el tema de fomentar los procesos competitivos es para precisamente tener procesos donde el mercado, tanto local como nacional, pueda integrarse, que sea más democrático y transparente, y también que la entidad pueda lograr mejores ofertas con esa pluralidad de oferentes en los procesos. ¿Por qué decimos que la contratación directa debe dejarse solamente estrictamente para las causales legales? Porque hemos visto una mala utilización de esas causales para poder evadir las modalidades de selección competitivas. Entonces, uno de los análisis que se llegó con este informe es que hay ocasiones en las que haciendo uso de esas causales, como por ejemplo lo que normalmente denominamos los contrataderos, se contrata de manera directa para evadir la realización de una licitación pública. O, por ejemplo, cuando amparados en una calamidad pública, que es aquella figura elaborada para poder intervenir de manera inmediata en una situación urgente, se contrata muchos meses después. Entonces, el principio de inmediatez que debe regir en este tipo de contrataciones no existe, o sea, es decir, como si no existiera una urgencia real, y pues tiempo después contratarlo de esa manera, pues reduce la transparencia en el proceso. En ese tiempo que pasa, pues podrían haber hecho un proceso competitivo donde se presentaran varias ofertas y obtener la mejor oferta precisamente por esa competencia que existe en el mercado. De acuerdo, hay una variable que ya acabas de mencionar en tu respuesta, que es muy importante y que aborda este informe, y es precisamente la pluralidad de oferentes, ¿no?, que existen en las diferentes formas de contratación pública. ¿Qué significa en términos sencillos pluralidad de oferentes? ¿Y por qué esta variable es un indicador importante a la hora de hacer contratación pública? ¿Por qué debería a los ciudadanos importarnos que cuando una gobernación o una alcaldía vaya a contratar un bien o servicio, existan varios oferentes de ese bien y servicio? Ok, la pluralidad de ofertas es la posibilidad de participar de manera equitativa y con las mismas condiciones en un proceso de contratación pública. Si bien los procesos tienen muchos indicadores de transparencia, este es un factor muy importante porque en la medida en que más propuestas se presentan en un proceso, se entiende que ese proceso fue elaborado con requisitos objetivos, sin limitaciones injustificadas, con una divulgación adecuada y por lo tanto pues están las condiciones para que muchas empresas se interesen en participar en la compra pública. De tal manera se logra también una confianza en la institucionalidad. Cuando se presentan esas empresas a participar, a competir, también se logra una confianza en esa institución, en esa administración pública. Y eso hace que la gente se interese también en participar. Aquí también hay dos efectos muy claros y uno es que se puede integrar el mercado local a la compra pública y eso también mueve la economía de alguna manera. Y por otro lado, entre más ofertas existan en un proceso, pues la misma competencia hace que existan mejores ofertas en términos de calidad y de precios en los cuales se puede beneficiar la entidad y de esa manera pues lograr satisfacer las necesidades públicas invirtiendo de manera efectiva los recursos públicos. Por eso es muy importante medir la pluralidad de ofertas en la contratación pública, aunque no es el único indicador de transparencia en la contratación. De acuerdo. María Juliana,
Cuéntanos un poco ese indicador que ya nos acaba de explicar Marcela, de su importancia, su relevancia, de que existan varias empresas que estén dispuestas a prestar un bien o servicio, genera competencia, ¿verdad?, entre quienes están dispuestos a ofertarlo. Puede generar también incluso ahorros, ¿no?, para las administraciones públicas, que seguramente van a escoger un servicio de calidad al mejor precio ofertado. En fin, digamos que los beneficios ya los entendemos, pero nos dice de entrada este indicador que un proceso es transparente, es decir, más oferentes es más transparencia. Cuéntanos un poquito sobre esto. Y aquí un poco de abogada del diablo, ¿no? Me pongo yo en los zapatos, pues, de un alcalde o gobernador que seguramente pudiera decir, pues nosotros publicamos la oferta, ¿no?, la necesidad que tenemos, pero pues si no se presentan las personas, ya no podemos hacer nada, que también uno puede, eso tiene también una connotación que me encantaría que nos las explicaras. ¿Hay alguna responsabilidad que deberían asumir los gobernadores y los alcaldes cuando no se presentan precisamente suficientes personas a una convocatoria? ¿Se requiere mayor acción por parte de ellos, mayor liderazgo? Bueno, esto es importantísimo aclararlo. O sea, gracias, Joana, por la pregunta, porque precisamente cuando se presentó el informe, muchos comentarios se escucharon al respecto. Decían, bueno, pero es que si se presenta uno, ¿acaso es ilegal? Si no se presentan, pues ¿qué culpa tiene el alcalde o el gobernador? Son comentarios que pueden surgir, y seguro ahorita los oyentes lo pueden estar pensando. Y claramente que se presente uno no es ilegal, pero sí es un indicador de que algo pasa. Porque no hay competencia, porque no se presentan los proponentes. Pueden ser temas del mercado, que sea un mercado restringido, claramente puede ser un aspecto, pero también puede ser un aspecto muy importante, y es que las condiciones no estén dadas para esa competencia, así como lo explicó Marce hace un momento. Entonces, esto significa un esfuerzo adicional para los gobernantes de generar estrategias de transparencia, generar ciertas estrategias que aumenten la confianza en lo público y sobre todo aumenten esa competencia, porque los beneficios son todos, ya lo mencionamos, ahorros, mejores, la selección objetiva de un contratista. Incluso esto también tiene incidencia directa en el desarrollo económico de una región. Entonces, está en manos de ese gobernante atraer esa competencia y generar garantías, requisitos de participación que sean claros, entendibles, publicación de los documentos oportunamente, no poner trabas o requisitos que sean de difícil cumplimiento para todos aquellos que quieran competir. Ahora, también evidenciamos en el informe que hay una modalidad de contratación que es la mínima cuantía, que es para empresas muy pequeñas. Ahí hay una oportunidad de negocio que se pueda estar desaprovechando por desconocimiento de esas empresas pequeñas y por falta de promoción de la entidad pública de esos pequeños procesos de contratación. Entonces, hay en el escenario hay muchas estrategias que lo público puede implementar, y con seguridad ya se ha probado, ya se ha visto. No solo en Santander, sino en otras regiones en donde se ve una amplia pluralidad y obedece a estas estrategias y estos requisitos que son de fácil cumplimiento. De acuerdo, no es como para llevarlo a un tema distinto, necesitamos que las personas participemos en lo público, ¿no?, que construyamos de manera conjunta. No es excusa decir, pues yo publiqué, ¿no?, yo publiqué la pieza, que había un evento, por ejemplo, de rendición de cuentas, y no llegó nadie, ¿no? La parte de lo que esperamos del ente público es que tome un rol activo, que incentive la participación ciudadana, porque eso promueve la transparencia, la confianza institucional, los beneficios que ya has mencionado. Así que me encanta que podamos conversar un poco, porque tocaste algo muy importante, y es, si bien no es ilegal, sí se está evidenciando un comportamiento no deseado frente a los beneficios que podemos tener cuando existe un liderazgo activo que invita a eliminar esas barreras que existen a la hora de participar en los procesos de contratación pública. Bueno, ahora vamos a conversar un poco, ya hablamos de qué es, ¿no?,
qué es esta red, quiénes la componen, cuáles son esta variable importante transversal durante el ejercicio que es la pluralidad de oferentes, cuáles fueron sus beneficios y si este indicador y digamos la relevancia pues de este indicador, que no siendo el único, es muy importante al momento de tener una mirada sobre lo que está sucediendo en la contratación. Me gustaría conversar con ustedes ahora sobre esos resultados clave. ¿Qué nos podemos llevar como ciudadanos que encontraron en esos informes? Cuando las personas observen, y los invito a que se conecten y que entren a la página de www.bucaramangacomovamos.org, allí están los links o los enlaces que los llevan a los dos informes de los que estamos conversando. Cuando observen, ahí hay un cuadro que resume, digamos, el comportamiento, y voy a iniciar en el caso de la gobernación, de la mayoría de las modalidades de contratación. Y en la mayoría de estos 5 años analizados, la pluralidad de oferentes en el caso de la gobernación de Santander ha sido muy baja. Solo se presentan 1 o 2 a las convocatorias que realizan. Esto quiere decir que es una práctica recurrente de la gobernación contratar con tan solo 1 o 2 oferentes, María Juliana. Bueno, eso fue un número que nos llamó la atención. Nosotros tenemos establecido un semáforo que pues cuando tenemos baja participación entre 1 o 2 oferentes obedece al color rojo, que es una alerta importante de analizar. Evidenciamos en algunos casos que podría obedecer a ciertos requisitos de difícil cumplimiento. Sobre todo nos llama la atención para los oyentes la licitación pública de obra, pues tiene ya un mecanismo probado y comprobado que es el uso de los pliegos tipo. Está garantizado que el uso de los pliegos tipo aumenta la participación de potenciales oferentes y pues nos llama la atención que no ha funcionado el pliego tipo en Santander. No puede ser, esta es una figura que ya está probada y que garantiza una competencia fuerte específicamente en licitaciones de obra. Entonces, como digo yo y como lo evidenciamos en el informe, una baja participación es un indicador de que algo pasa. También evidenciamos que en algunos procesos que tuvieron una participación masiva, por decirlo así, o por lo menos una mejor participación, que ya nos cambia ese semaforito amarillo a verdecito, que es un estadio ideal de la compra pública, pues también vemos que de esa pluralidad también se rechazan mucho los proponentes con algunos requisitos que puedan salir de último minuto, que no debe pasar. Ejemplo, una licitación pública con 10 oferentes, vemos que en el momento de la evaluación rechazan 9. Las cifras son claras y los números no mienten, y pues esto también es indicador de que algo sucede. ¿Qué está pasando para que esa competencia termine siendo desestimada al momento de ser evaluada? Notamos que también era por lo que mencioné hace un momento de requisitos que surgen en el proceso por medio de observaciones de algún posible interesado. Las condiciones siempre tienen que ser claras desde el inicio y no pueden aparecer de la nada en el transcurso del proceso, y pues esto es una situación que preocupa y pues que claramente debe ser objeto de veeduría y de control social y obviamente de control por parte de los entes de control competentes. De acuerdo, también me encantaría que, bueno, luego de esta visión general que podemos encontrar en el informe, en donde la mayoría de modalidades de contratación de la Gobernación de Santander desde el 2020 al 2024 está en rojo, en ese semáforo que acabas de mencionar, cuéntanos además las 3 principales conclusiones sobre el comportamiento de la contratación pública en la Gobernación de Santander. ¿Qué pasó a grandes rasgos en estos 5 años analizados que los ciudadanos se puedan quedar con esos 3 grandes mensajes de conclusiones? Posiblemente no hay un ambiente sano de competencia debido a los requisitos establecidos o a ciertas condiciones de participación que así hacen que pues la gente no participe o se ahuyente o se espante, como popularmente podríamos decirlo, en la contratación pública. No se ven esfuerzos adicionales para evitar esto y como llamar a la gente, tranquilizarla de cierta forma, mostrarle que de verdad pudieran haber condiciones de sana competencia. Y pues el tema más preocupante es en el momento de evaluar los potenciales oferentes que no están teniendo las garantías necesarias para que su oferta pueda llegar al final de esta contienda y pueda la entidad pública elegir
a la mejor oferta, hacer una selección objetiva de ofertas, no se está viendo como esos ambientes que generan confianza y competencia en la entidad. Entonces, básicamente, creería que esos son los 3 principales puntos, y claramente pues esto tiene una recomendación directa, y es fortalecer los mecanismos de buenas prácticas en la contratación en Santander. Todavía se puede, estas alertas pueden generar una autoevaluación al interior de la entidad y pues generar los planes de mejora que les puedan subir esas cifras y pues tener mayor participación en la contratación pública. De acuerdo, Marcela. A diferencia de lo que sucede en la gobernación, en la alcaldía de Bucaramanga el semáforo es distinto. Entre los años 2020 y 2023, la mayoría de los procesos tenían una mayor pluralidad de oferentes. Aquí el semáforo ya no se ve todo rojo, o la mayoría se ve toda roja, sino que se ven bastantes verdes y amarillos, es decir, procesos con más de 10 oferentes o más de 3 oferentes en algunos casos. En el tema de licitación pública, por ejemplo, entre el 2020 y el 2023, el promedio de oferentes fue de 50, es decir, hubo 50 interesados en contratar, ¿cierto?, en ofrecer un servicio en ese momento que requería pues la alcaldía de Bucaramanga. Pero en 2024 pasamos de 50 a 4 oferentes. En la contratación, a través de concurso de méritos, que es otra de las modalidades analizadas, pasamos de un promedio de 21 proponentes, en promedio 2020-2023, a 7 proponentes, que aunque no está mal, pues es un número muy inferior, ¿cierto?, a esta práctica que se venía realizando. Y en subasta, otra de las modalidades de contratación, pasamos de un promedio de 6 a 1 en 2024. ¿Qué significa este cambio en la alcaldía de Bucaramanga durante el 2024? Bueno, precisamente esto es uno de los grandes beneficios de hacer este tipo de análisis, es precisamente mirar cómo es la radiografía de participación en la contratación pública en el departamento y especialmente en Bucaramanga. Para el 2021 y el 2022 la participación fue muy buena, sobre todo en temas de licitación pública, y como tú bien lo decías, en el 2024 cayó de una manera drástica, pasando de 2021 el promedio de 84 proponentes a un promedio de 4.3 en 2024. Es una caída bastante significativa y preocupante. ¿Qué puede haber pasado? Yo creo que el cambio de administración tiene que venir también con un afianzamiento de la confianza con la ciudadanía. Creo que le ha afectado también bastante los escándalos de corrupción o de presunta corrupción que han salido de la alcaldía de Bucaramanga, como el tema de la pérdida de las luminarias, como el tema de algunos contratos con la Fundación Pintando Huellas, que está asociada con el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Y creo que eso ha minado un poco la confianza para la participación masiva de ofertas. También pues es importante revisar si existen requisitos de difícil cumplimiento o requisitos desproporcionados o que no se encuentran acorde con el proceso que se pretende realizar. Y también es una llamada de alerta, sobre todo en temas, por ejemplo, de la subasta inversa, que tú lo decías, en este momento el promedio es de 1.4, es decir, no llega a 2 ofertas. Y la naturaleza misma de la subasta pues implica que exista varias propuestas para poder competir por el precio. De esa manera existe un ahorro para la entidad. Pero si no se llega ni siquiera a 2 propuestas, pues no va a haber ningún tipo de ahorro y pues la naturaleza de la subasta se va a perder. Entonces, yo creo que ha sido un año 2024 bastante difícil para la alcaldía de Bucaramanga, para la participación de las ofertas. Y es también un llamado a la atención, es más allá de querer señalar este informe, lo que quiere es precisamente mostrar esas alertas que hablaba María Juliana, para que la entidad pueda revisar qué está pasando y qué estrategias puede realizar para poder lograr esa participación y obtener mejores propuestas. Insistimos que la participación, el mayor beneficio que tiene es que la entidad puede escoger entre muchas propuestas la mejor forma de satisfacer las necesidades públicas. De acuerdo, no podemos mejorar lo que no conocemos, y parte de estos ejercicios
tan valiosos es precisamente presentar insumos a estos tomadores de decisión que seguramente quieren hacer las cosas bien, quieren tener procesos más transparentes, recuperar mucha confianza ciudadana, y lo que le estamos presentando desde la red de transparencia son insumos precisamente para que fortalezcan estos puntos que seguramente tienen las posibilidades de ser mejorados desde la administración, y ahí lo valioso de este trabajo colaborativo, conjunto de entidades que buscan, digamos, fomentar la transparencia en el departamento de Santander. Finalmente, pues hay unas recomendaciones que también se hacen en estos informes. Una de ellas es fortalecer la planeación de los procesos de contratación. ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué significa fortalecer la planeación de los procesos de contratación y por qué esta es una recomendación derivada precisamente de esto que estamos conversando? Bueno, es muy importante la fase de planeación. Yo creo que es de las cosas más importantes que tiene un proceso de contratación, porque ahí se estructura todos los requisitos que van a existir en el momento de ya publicar el pliego de condiciones. Esa fase de planeación también conlleva la elaboración de un estudio del sector que involucra pues varios factores que tienen incidencia en el proceso. De ahí salen los requisitos financieros, los habilitantes, los puntuables, de acuerdo a ese estudio del sector del objeto que se pretende contratar. Por eso es muy importante. Hemos encontrado estudios del sector con datos desactualizados, que se nota que es un corte y pegue de un estudio del sector de otra entidad, que no tiene realmente la profundidad que debería tener para poder estructurar todo el proceso. Si en la fase de planeación hay errores, seguramente en el proceso también van a haber errores, y obviamente en la evaluación también van a haber errores. Entonces, por eso es necesario, para que exista una pluralidad de ofertas y para que el proceso sea transparente y sea objetivo y tenga las condiciones adecuadas para la participación, es fundamental realizar una planeación adecuada en cuanto a plazos, valores, el estudio del mercado, de conocer las empresas de ese sector, cómo se están moviendo en el mercado, los indicadores financieros, etcétera. Entonces yo creo que de ahí parte, por eso es tan importante fortalecer esa planeación. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí. Marce decía que la falta de planeación se veía reflejada en un proceso que iba a tener problemas hasta la evaluación. Yo creo que tiene problemas más allá, hasta la ejecución, porque un proceso de obra en donde yo no planifique muy bien los tiempos de obra, claramente es un proceso que va a tener todos los problemas del mundo en la ejecución. Ya por eso es que se ven elefantes blancos, obras inconclusas, obras abandonadas y demás. O adiciones injustificadas porque debió haberse planeado desde el principio, tanto en dinero como en tiempo. El problema es gigante, pareciera menor, y las entidades públicas, como dice Marcela, no son rigurosas ni juiciosas haciendo ese estudio, y ahí están los problemas y lo que vemos lamentablemente en la realidad de los procesos en Santander, en la ejecución. Procesos, obras abandonadas, cosas a medio hacer y demás. Bueno, de acuerdo. Para finalizar, les preguntaría a cada una, ¿cómo creen ustedes que la ciudadanía puede ejercer un mayor control social sobre estos procesos? Bueno, el control social es sumamente importante. De hecho, recordemos que la mayoría de casos de corrupción que se han destapado a nivel nacional, por lo general, es o de veedurías o de medios de comunicación que en efecto también hacen labores de veeduría en esos casos. Entonces, realmente el control social para los ciudadanos debe ser una prioridad, es un derecho y un deber también. Y pues ahorita, en este momento, como tenemos todo a través de plataformas digitales, es muy fácil acceder a la información y poder revisar las condiciones como se están haciendo la contratación pública. Entonces creo que es importante que las personas en general se apropien del tema, conozcan un poco más de qué se trata el tema de la contratación pública, y también pues puedan llegar a esas fuentes de información y poder revisar cómo se están invirtiendo los recursos de todos nosotros, todos los ciudadanos. Ahí hay algo clave. Bueno, están los mecanismos dados para hacer control social, pero sí algo que menciona Marcela al final. Al ciudadano no le duele lo público, pero no hacen nada para frenarlo, para cambiarlo. Ahí yo creo que también un poquito de una autoevaluación de todos nosotros, de
incidir más en lo público, de preocuparnos un poco más, o sea, no dejar, o por ejemplo, ya no tenemos que escuchar más esos comentarios en la calle de, ay, robó pero hizo obras. No, eso no puede ser, no puede robar, tiene que hacer las obras o lo que sea, pero, y eso está mucho en nosotros, que cada persona haga una autoevaluación y trate de incidir más en lo público, están las herramientas dadas y pues tenemos entre todos que cuidar lo nuestro. Y perdona, ahí también agrego algo más, y es que existen también plataformas de los entes de control donde los ciudadanos pueden aportar información muy valiosa para iniciar investigaciones, ¿no? No solamente en temas de contratación pública, sino también en elefantes blancos, otros temas que también pueden ser importantes que la comunidad aporte información, porque a veces los entes de control no alcanzan su capacidad humana y tecnológica para llegar a todo. Entonces es una forma fácil y muy importante de poder colaborar para reducir los riesgos de corrupción. De acuerdo. Y también un llamado de atención a los mismos oferentes que se presentan en los procesos. A veces ellos mismos identifican, pues por su labor diaria de estar presentándose, identifican irregularidades, pero no las denuncian por miedo a represalias, a venganzas, o simplemente dicen, la justicia es tan demorada que cuando yo denuncié esto ya han pasado 5, 10, 20 años y pues es un esfuerzo y ya para qué. Pues eso es un tema ya legal, pero pues hay los mecanismos, se puede hacer por intermedio de las veedurías legalmente constituidas y serias que existan y obviamente de los entes de control. De acuerdo. Y esto que mencionan es muy importante, ¿no? La cultura de la cero tolerancia frente a la corrupción y cómo tenemos una ética que ante un atisbo pues del tema somos, digamos, accedemos a esos mecanismos diferentes que existen para poder denunciar las diferentes situaciones que suceden. Sabemos que la justicia es lenta, es demorada, pero necesitamos ciudadanos comprometidos que realmente confíen en las instituciones. Al final es muy importante también los datos, tener los casos, evidenciarlos, darles visibilidad, y ahí hay un rol activo importante que se puede ejercer desde la ciudadanía y también incluso los que no están tan en el día a día en estos procesos, el conversar sobre estos temas en casa, el conversar con los compañeros de trabajo, el conectarse a este podcast y entender lo que está sucediendo, el asistir a una rendición de cuentas pública y pedir rendición de cuentas ante este tipo de procesos es ya valioso para este ejercicio de control social frente a temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros en Cómo Vamos al Aire, por acompañarnos. A quienes se conectaron también, muchas gracias por escucharnos. Esperamos de verdad que este tipo de ejercicios y de análisis puedan ser más recurrentes, sistemáticos, que podamos hoy tener una foto 2020-2024, pero que el ejercicio lo podamos como red también seguir sosteniendo en el tiempo para así, digamos, seguir mostrando la evolución de este tipo de comportamientos en el departamento de Santander. A quienes nos escuchan, pues decirles que se conecten a las redes sociales de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos. Allí vamos a estar sacando más información, más clips sobre qué significan estos dos informes. Estamos en todas las redes sociales como BGA Cómo Vamos y en nuestra página web www.bucaramangacomovamos.org también se encuentra toda la información que hoy les compartimos. Nos vemos en un siguiente episodio. Este podcast es cada 15 días, los miércoles a las 11 de la mañana, así que esperamos conectarnos nuevamente. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti por el espacio. Gracias, Joana. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.